En la espectrometría de resonancia magnética nuclear, abreviada RMN, los núcleos atómicos son los protagonistas principales y los electrones tienen un papel secundario, aunque muy importante. No te asustes con la palabra nuclear. La RMN no tiene nada que ver con la radiactividad. Muchos isótopos, de la enorme cantidad de ellos en el sistema periódico, se comportan como imanes minúsculos. El núcleo de hidrógeno, 1H, con un solo protón, que es en general el átomo más abundante en las moléculas orgánicas, es uno de esos minúsculos imanes. Otro ejemplo importante es el núcleo de carbono, pero solo en su versión isotópica 13C, con 6 protones y 7 neutrones, cuya abundancia es del 1%, pequeña pero tangible. ¿No son el hidrógeno y el carbono los átomos más importantes y abundantes de una molécula orgánica? ¿No sería extraordinario recibir una señal de cada uno de los núcleos de hidrógeno y carbono que están presentes en una molécula orgánica? Si además supiéramos procesar esa información, podríamos obtener un mapa completo de la estructura molecular. Ello se logra registrando espectros de resonancia magnética nuclear. Un núcleo atómico es una partícula cargada con un número concreto de partículas subatómicas, protones y neutrones, cada una con una propiedad denominada spin. Ocurre que si el núcleo está constituido por un número impar de protones, de neutrones o de los dos, como en 1H o 13C, pero no en 12C, el spin en exceso de la partícula impar crea un campo magnético y hace que el núcleo en cuestión se comporte como un minúsculo imán. Las moléculas orgánicas, como por ejemplo el metano, tienen entonces numerosos imanes en su estructura porque lo son el 100% de los núcleos de 1H y el 1% de los 13C. La simetría del metano hace que los 4 hidrógenos sean espacialmente equivalentes e indistinguibles. El metano se compone así de dos tipos de moléculas, un 99% de 12CH4 y un 1% de 13CH4. Las moléculas mayoritarias de 12CH4 solo tienen 4 imanes porque el carbono 12, al tener un número par de protones 6 y de neutrones también 6, no tiene momento magnético y no es activo en RMN. Sin embargo, el 1% de las moléculas 13CH4 sí tienen 5 imanes, 4 protones equivalentes y otro diferente, carbono 13. Los núcleos con momento magnético como el protón y el carbono 13 se vuelven muy interesantes cuando los situamos en un campo magnético externo potente. ¿Recuerdas cómo funciona una brújula? Es una aguja imantada que, situada en el campo magnético terrestre, se alinea con el polo norte magnético. Igual les sucede a los núcleos magnéticos, aunque para producir un espectro de RMN se necesita un campo magnético muchísimo más fuerte que el terrestre. Los núcleos con momento magnético se comportan en el campo externo intenso como las agujas de una brújula, con una particularidad, que aproximadamente la mitad de ellas se alinean lo más que pueden con el polo norte y la otra mitad con el polo sur. Los núcleos, que antes de introducirse en el campo tenían la misma energía y no mostraban ninguna orientación preferente, pasan a dividirse en dos bandos, los alineados con el polo norte y los alineados con el polo sur. Ambos bandos tienen energías diferentes, uno es ligeramente más estable que el otro y está ligerísimamente más poblado. Si introducimos las moléculas de metano dentro del campo magnético, todas ellas, es decir, el 99% que es 12CH4 más el 1% que es 13CH4, tienen los 4 hidrógenos equivalentes divididos en dos grupos, unos alineados con el campo y otros en contra, separados por una cierta cantidad de energía. Pero tan solo el 1% de las moléculas, que son 13CH4, tienen además los núcleos de carbono divididos también en dos grupos. Pero ¿cuánto es esa diferencia de energía entre los dos bandos de protones por un lado y de carbonos 13 por otro? Las ecuaciones de Planck-Einstein y de Larmor nos dan la respuesta. En primer lugar, la diferencia de energía es directamente proporcional al campo externo, y cuanto mayor su intensidad, mayor la separación entre la energía de los núcleos alineados a favor y en contra del campo. En segundo lugar, la separación depende de una constante propia de cada núcleo, denominada constante giromagnética, que para el protón tiene un valor aproximadamente 4 veces mayor que para el carbono 13.
Utilizando números concretos para un campo externo de 18.100 Gauss o 1,81 Tesla, la frecuencia es de 80 MHz para el protón y de 20 MHz para el carbono 13. Esta sería la velocidad a la que los núcleos giran sobre sí mismos gracias a la propiedad del spin nuclear. La frecuencia de giro del protón es 4 veces mayor que la de carbono 13 porque la constante giromagnética de protón es 4 veces mayor que la de carbono 13. Aplicando la ecuación de Planck-Einstein, la diferencia de energía entre los dos niveles de energía es pequeñísima, 5,3 por 10 elevado a menos 26 julios para el protón y de 1,3 por 10 elevado a menos 26 julios para carbono 13, 4 veces menor de nuevo como consecuencia de las constantes giromagnéticas. Recuerda que un julio es el trabajo producido por la fuerza de un newton al desplazar un cuerpo una distancia de 1 metro. Un puñetazo de un boxeador puede llegar a los 5.000 newtons y la colisión de un coche contra una pared al medio millón. Y en este caso estamos hablando de cantidades de 10 a la menos 26 julios, es decir, menos de la septillonésima parte de un julio. Esta minúscula diferencia de energía produce una minúscula diferencia de población entre los núcleos alineados a favor y en contra del campo externo. Utilizando la ecuación de distribución de Boltzmann, obtenemos que la diferencia de poblaciones está en el rango de las partes por millón, lo que para un mol de moléculas de metano, es decir, 6,023 por 10 a la 23 moléculas o un septillón de protones, significa tener solo unos 10 millones de ellos más en el nivel de energía más bajo. De estas diferencias tan minúsculas de energía depende la espectrometría de RMN, y es casi milagroso que se pueda obtener tanta información estructural de esta técnica. Representemos cada núcleo como un vector y esquematicemos la diferencia de poblaciones con unas pocas flechas más apuntando para arriba que para abajo. Las flechas no están paralelas al campo externo, porque las leyes de la física nos dicen que eso solo ocurriría con una constante giromagnética infinita, lo que no es el caso. Siguiendo con las leyes de la física, un vector magnético no alineado de forma perfecta con un campo externo empieza a girar o precesionar en torno al eje del campo, con una frecuencia que se corresponde con la asociada a delta E, es decir, 80 MHz para protón y 20 MHz para carbono 13 en el campo externo de 1,81 Tesla que hemos tomado como ejemplo. El número de vectores girando en torno al eje más θ del campo es ligeramente mayor que los que lo hacen en torno al menos θ. Si hacemos la componente geométrica de todos los vectores nucleares, nos aparece una resultante vertical o longitudinal que denominaremos magnetización macroscópica longitudinal. Para obtener un espectro RMN necesitamos perturbar a los núcleos que están sumergidos en el campo magnético intenso. Lo hacemos incidiendo en el sistema con una onda electromagnética de frecuencia idéntica a la que giran los vectores, es decir, 80 MHz para protón o 20 MHz para carbono 13, si los núcleos están inmersos en un campo de 1,81 Tesla. Así se explica el nombre de resonancia magnética nuclear. Los núcleos se introducen en un campo magnético y se consigue su resonancia mediante una onda electromagnética. Supongamos que irradiamos el sistema con una onda electromagnética intensa de 80 MHz. Solo se afectarán los protones y no los carbonos 13, cuya frecuencia de giro es de 20 MHz debido a su constante giromagnética, 4 veces menor. A los vectores de los protones les suceden dos cosas simultáneamente. La primera, que sincronizan su giro, es decir, giran en fase. Y la segunda, que los núcleos del nivel inferior adquieren energía y promocionan al nivel superior. En nuestro esquema vectorial, esto es equivalente a desviar la magnetización macroscópica de la vertical. Si la radiación electromagnética intensa se mantiene durante el tiempo suficiente, en el orden de los microsegundos, la magnetización longitudinal, inicialmente paralela al campo externo, acaba en el plano perpendicular XY y se transforma en transversal al campo externo. Repito que esto es consecuencia de los dos fenómenos simultáneos que ya citamos, el giro en fase y la promoción de los núcleos al nivel superior que altera las poblaciones iniciales. Fíjate que desde el momento en que la magnetización deja de ser longitudinal y pierde su paralelo con el campo magnético, empieza a girar a la frecuencia de resonancia, es decir, a 80 MHz en el campo de 1,81 Tesla. Una vez situada la magnetización macroscópica girando en el plano XY,
Dejamos de irradiar y observamos cómo el sistema recupera la situación inicial de equilibrio. Intercambiamos entonces los papeles de nuestro walkie-talkie imaginario, con el que nos comunicamos con los vectores nucleares. De emitirles radiofrecuencia pasamos a recibirla. El sistema ahora hace exactamente lo contrario. Los vectores magnéticos comienzan a desfasar su giro y la diferencia de poblaciones se empieza a recuperar. Este proceso de retorno a la magnetización longitudinal de equilibrio dura varios segundos de media para los protones. Durante ese tiempo tenemos conectado nuestro walkie-talkie en modo de recepción. Recibimos una onda electromagnética de 80 MHz muy débil, pero medible, que decrece en el tiempo y se hace cero cuando el sistema ha recuperado el equilibrio inicial y la magnetización transversal ha desaparecido. La señal detectada se denomina FID, FID, del inglés Free Induction Decay, es decir, caída libre de la señal inducida. Si al cabo de unos segundos repetimos el proceso, obtendremos una nueva señal prácticamente idéntica a la anterior. Podemos sumarlas y así aumentamos la sensibilidad del proceso. Es como si apilásemos monedas, una encima de otra, y nos hiciéramos así con un pequeño capitalito. Es típico recoger unos centenares o miles de FID durante un tiempo que se puede extender a varias horas. Ya solo nos queda revelar la foto, al modo de la fotografía antigua. La señal recibida, la FID, está en el dominio del tiempo y es prácticamente ininteligible. Mediante la operación matemática mágica de la transformada de Fourier, abreviada FT, obtenemos el espectro típico de RMN de protón en el dominio de las frecuencias. Solo un último detalle. Si hubiéramos irradiado el sistema con una onda electromagnética de 20 MHz en vez de 80, habríamos perturbado al carbono 13 del 1% de las moléculas de metano que lo poseen naturalmente, y habríamos obtenido una señal de carbono 13 que mediante la transformada de Fourier se habría convertido en un espectro de carbono 13. Como la abundancia de carbono 13 es solo del 1%, en comparación con la del protón, que es del 100%, un espectro de carbono se tiene que obtener acumulando miles de FIDes y por tanto durante un tiempo mucho más largo. Ya os dejo por ahora. Hasta pronto.